En este video voy a mostrar cómo realizar el método indirecto de asignación de valores desarrollándolo sobre dos ejercicios de la guía de trabajos prácticos, el ejercicio 3E1 y 3E2, ambos del trabajo práctico 2. En el primer caso tenemos este enunciado: dado que sabemos que la planta morirá si recibe poca luz o poca agua, y puesto que la planta murió, podemos inferir que la planta recibió poca luz o poca agua. Lo que hago en primer lugar es identificar las proposiciones que forman este razonamiento. Ustedes ven en pantalla que he puesto en un color más claro todo aquello que forman partículas, ¿sí? Indicadores de premisa, de conclusión. Nos quedan tres proposiciones. Una dice: la planta morirá si recibe poca luz o poca agua. Otra: la planta murió. Y por último: la planta recibió poca luz o poca agua. Si vamos a la estructura del razonamiento, tenemos dos premisas y la conclusión. Premisa 1: la planta morirá si recibe poca luz o poca agua. La planta murió. Premisa 2. Conclusión: la planta recibió poca luz o poca agua. Lo que hago ahora es reescribir la premisa 1 de un modo más tradicional. Es un condicional y lo hago empezar con el si de la condición. Entonces, si la planta recibe poca luz o poca agua, morirá. Realizamos el diccionario, ¿sí? Porque ya vamos a pasar del lenguaje natural al lenguaje formal. Entonces, la letra proposicional P significará la planta recibe poca luz, la letra Q significará la planta recibe poca agua, y la letra R significa la planta muere, morirá, murió, indistintamente, porque este sistema lógico no distingue en tiempos verbales. Entonces, como ven más abajo, tengo las fórmulas de acuerdo al diccionario que he hecho. P o Q, entonces R, la premisa 2 es R, y la conclusión es P o Q. Reescribo las fórmulas de manera que me quede la premisa 1 y la premisa 2 separadas por una coma, y luego con el deductor separo la conclusión. Como ven más abajo, me queda entonces el razonamiento escrito en una sola línea. Y aquí empiezo a realizar el método indirecto de asignación de valores. Este método lo que hace es partir del supuesto inicial de que el razonamiento es inválido. El razonamiento inválido se distingue del válido, que tiene la posibilidad de tener premisas verdaderas y conclusión falsas. Un razonamiento válido nunca va a tener esta distribución de valores. Si ustedes revisan en el trabajo práctico número 1, el ejercicio 5b, hay una grilla en la cual ustedes van asignando valores de acuerdo a si la forma lógica es válida o inválida, qué valores pueden tomar las premisas y la conclusión. En un razonamiento válido nunca puede haber premisas verdaderas y conclusión falsa. Esa es la nota distintiva, ¿sí?, del razonamiento inválido. Por eso entonces este método supone que el razonamiento es inválido y entonces asigna a las premisas valor verdadero, 1, y a la conclusión valor falso, 0. Bien, en color verde tenemos los valores del supuesto inicial, a esto lo llamamos línea 1, un modo didáctico para poder entendernos en este video. Y lo que hacemos entonces es trasladar los valores que están en la línea 1 a el resto de las fórmulas. Yo tengo que la conclusión es falsa, P o Q es falso porque así lo ha dispuesto el método, ¿sí? Entonces, como P o Q, esa fórmula está presente en la primera premisa, incluso está entre paréntesis, asigno el valor idéntico, o sea, le pongo un 0. Estoy en la línea 2 y he puesto un 0 debajo de P o Q. La segunda premisa tiene en verde el valor 1, pero R también aparece como consecuente de la primera premisa. Entonces asigno a R, a esta R que aparece luego de la implicación, el valor 1. Y ahora paso a la tercera línea,
y ahí digo que rehago el cálculo de los valores que están puestos en la línea 2. O sea, si P o Q tiene el valor 0 y hago el cálculo teniendo en cuenta el conectivo principal de la fórmula, que es la implicación, yo tengo que decir 0 entonces 1, que son los valores de P o Q entonces R. ¿Cuánto es 0 entonces 1? Esto lo sabemos por la tabla de verdad, el valor es 1. 0 entonces 1 es 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué vemos? Que el 1 que está en verde, abajo de la implicación, coincide con el 1 en negro que hemos alcanzado al sustituir valores que hemos trasladado desde otras partes de la fórmula. Bien, hay una coincidencia entonces entre lo que se supuso al inicio y lo que se alcanzó luego de completar con los valores traídos del resto de las fórmulas. Entonces, al haber una coincidencia, ¿sí?, entre este último valor y el valor inicial del supuesto, decimos que el razonamiento es inválido. O sea, es posible en esta forma lógica que haya premisas verdaderas y conclusión falsa, y no se genera ninguna contradicción, ¿sí? Es coherente. Bien. Entonces, este razonamiento es inválido. Si recordamos el enunciado, dice, si la planta recibe poca luz o poca agua, morirá. La planta murió, por lo tanto, la planta recibió poca luz o poca agua. Si lo pensábamos, decir, bueno, la planta podría haber muerto por otro motivo. O sea, el método confirma esta intuición que podemos tener por el sentido común de decir, bueno, no alcanza que me digan que si tiene poca luz o poca agua morirá, porque no nos está diciendo que solamente muere si pasa eso. Entonces, el sentido común tal vez ya nos había anticipado que el razonamiento no iba a ser válido, porque es una de las posibilidades, pero no la única. Realizamos ahora el método indirecto de asignación de valores en el segundo de los ejercicios indicados. Vamos ante el ejercicio 3E2 del trabajo práctico 2. El enunciado dice, si Luna o Mora van a la reunión, no volveré sola. De aquí que no volveré sola, ya que Luna va a la reunión. Apostamos al sentido común y nos parece que esa conclusión está bien, es coherente la conclusión que se saca, ¿sí?, ya que basta que alguien vaya a la reunión, alguna de esas dos vaya a la reunión, para que esta persona que enuncia no vuelva sola. Y evidentemente Luna va a ir a la reunión. Veremos si el método confirma esta intuición que tenemos de que estamos ante un razonamiento válido. Distinguimos, identificamos las proposiciones presentes en este razonamiento. Por un lado decimos, si Luna o Mora va a la reunión, no volveré sola. Luego otra proposición que dice, no volveré sola. Y la última, Luna va a la reunión. He puesto en colores más claros las partículas que introducen premisas o conclusión. Bien, nos queda ordenado de esta manera. Si Luna o Mora van a la reunión, no volveré sola. Luna va a la reunión, por lo tanto, no volveré sola. Identifico entonces las dos premisas y también la conclusión. Realizo el diccionario con 3 letras proposicionales. La P significará Luna va a la reunión, la Q Mora va a la reunión y la R, yo, el que narra, la que narra, volveré sola. Se fija más abajo, está la fórmula. P o Q implica no R, segunda premisa P, y la conclusión no R. Bien, y empezamos a hacer la asignación de valores. Ya hemos dicho anteriormente que el método supone que el razonamiento es inválido. La distinción, habíamos dicho, del razonamiento inválido frente al válido es que puede tener premisas verdaderas y conclusión falsa. Entonces, las dos premisas les he puesto en verde el 1 de verdadero y a la conclusión le pongo el 0 de falso.
El 0 está puesto en la negación de R. El valor en esa fórmula de R es verdadero, pero como está negado, esa subfórmula que se genera, que es no R, eso es falso. ¿Bien? Bien, traslado los valores, si observo la línea 2, traslado los valores del supuesto inicial al resto de la fórmula. No R entonces irá con un 0, no R aparece en la primera premisa como consecuente. Y por otro lado, la letra P, que es nuestra segunda premisa, aparece en la subfórmula P o Q de la primera premisa. Entonces, debajo de la P, que está al inicio de todo el enunciado, pongo un 1. Y hago los cálculos en la línea tercera. Fíjense que la subfórmula P o Q, que está entre paréntesis, por tener a P como verdadera, será verdadero la totalidad. Ustedes pueden verificar esto en las tablas de verdad, que uno podría leerlo y decir verdadero me da verdadero, verdadero o falso también me da verdadero. Así que no importa cuánto vale Q, porque ya por el solo hecho de que P sea verdadero, la totalidad P o Q es verdadera. Entonces tengo que P o Q es verdadero y no R es falso. Y hago el cálculo. 1, entonces 0. El entonces es el conectivo principal de esa fórmula. 1, entonces 0. O nuevamente, recurriendo a la tabla de verdad, sabemos que es 0. Y aquí ha pasado algo. Teníamos puesto en verde un 1, un verdadero, y al hacer los cálculos con el resto de los valores que nos dio el supuesto inicial, generamos un 0. O sea, hay una contradicción entre el 1 inicial y el 0 al que hemos llegado aplicando los demás valores. ¿Bien? Hay una contradicción entre el inicio y el final, ¿sí? Entre el supuesto y el valor alcanzado. ¿Qué significa esta contradicción? Que el razonamiento es válido. ¿Por qué? Porque lo supuse inválido y generé una contradicción. Entonces quiere decir que es imposible que sea inválido. ¿Sí? Pretender que esta forma lógica tenga premisas verdaderas y genere una conclusión falsa es imposible. El razonamiento es válido.